En Ciudadano Entrevista hoy se va a dar un gustazo charlar con Daniel López Rossetti. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Gabriel. Te puedo tutear, ¿no? Sí, desde ya me voy a sentir más cómodo. Bueno. Y gracias por la invitación. Voy a hacer algo que no hago nunca en mis entrevistas. Nunca le regalo ni tomo apuntes nada con ningún entrevistado, pero como te escucho desde Radio Mitre hace mucho tiempo, te sigo cada vez que das una entrevista o algo, te traje esto. Como te considero un profesor también, el diario, un cigarro Te pasaste. y los fósforos. Extraordinario. ¿Le Extraordinario. contamos a la gente de qué se trata un poco esto? ¿Te parece? Sí, hermoso, una cosa hermosa. Sabes que hay gente que te marca en la vida. Y yo en el colegio secundario tuve un profesor, Jorge Bulgarelis, profesor de ciencias naturales, extraordinario. Pero extraordinario es que era muy buen profesor, independientemente de que a mí me guste la biología. Y había una anécdota, estábamos cursando primer año, él fue profesor en todo el secundario. Anécdota que está en el libro. Que está en el libro, en el que el libro está dedicado al profesor Bulgarelis y es una anécdota larga que la cuento ahí, que es muy linda y que me marcó. Bulgarelis era un profesor de ciencias naturales y era muy serio, muy disciplinado. Era la época en que todos te estoy hablando, en este momento te diría 45, 50 años atrás. Y todos nos poníamos de pie cada vez que entraba el profesor y él nos enseñaba a razonar. Tenías que saber, tenías que estudiar todo, pero en la clase el tema era razonar, pensar, deducir, ver cómo funcionaban las cosas. Te hacía pensar, integrar. Y Nada de estudiar de memoria. Nada de estudiar de memoria. Y había una anécdota, venía el último bimestre, el último examen de fin de año, y el que si te iba mal en ese examen la llevabas a marzo. Y era un profesor hecho y derecho. Mira, vos te cuento algo más. Él se recibió de médico siendo profesor. Y cuando se recibió de médico, salió de la Facultad de Medicina el día que le dieron el diploma en andas de sus alumnos, para que te des una idea de lo que era querido ese hombre. Un verdadero transformador de vidas. Un fenómeno, un hombre que dejaba huella. Entonces había una anécdota a fin del último bimestre, y era que le tenías que llevar lo que vos ahora, Gabriel, me trajiste. Un diario, un cigarro y una caja de fósforos. Entonces con mi amigo Horacio, ese día a la mañana, el último bimestre, compramos en Casa Carlito, Villa Ballester, un cigarro, los fósforos y el diario. Entonces fuimos al aula, venía el examen, y pusimos esto que vos me traes acá, así arriba de la mesa. Bueno, estábamos todos haciendo lío, como siempre, de golpe se abre la puerta, silencio absoluto, no volaba una mosca, todos de pie, buen día señor profesor, nos sentamos, saqué una hoja, y empezaron a repartir el tema 1, tema 2, y empezó el bimestre, el examen. Se rió al ver esto, una mirada cómplice, y nosotros empezamos a hacer el examen. Él nos había exigido, Gabriel, en el año todo. Nos exigió, y nos enseñaba a pensar, y le ponía pasión a la tiza en el pizarrón, tenía pasión con lo que hacía. La diferencia entre un profesor y Wikipedia es que el profesor tiene pasión, no solamente conocimiento, está vivo ahí. Sobre el final del examen, yo no recuerdo, habrán sido los últimos 5 minutos, 10, no lo sé. Miraba, no volaba una mosca, y claro, estaban los que sabían más, los que menos. Agarró el cigarro, lo preparó, se prendió un fósforo. Imagínate si esto pasa hoy, empieza a fumar en el aula así, todos seguíamos dando el examen, y empieza así mientras fuma, mira a todos, y en un momento se empezó a tapar así, mientras fumaba. Con cierta complicidad. Con complicidad, hacía esto, y el que quería se copiaba. Y cada tanto, hacía así, bajaba. Como para avisar que iba a venir. Que él estaba mirando. Pero se dejaba que en los últimos minutos el que se tenía que copiar, se copiara. Claro, él ya había hecho todo. Claro, él consideraba que el que se tenía que copiar... Él hizo todo. Un maestro, un verdadero maestro, el profesor Bulgarelis. ¿Cómo cierro esta anécdota? Yo terminé el secundario, entré a medicina, terminé la facultad, hice la residencia en clínica médica, la especialidad en clínica médica.
después la capacitación de especialista en cardiología en el Hospital de Clínicas, y un día estaba viendo un resultado. Hiciste la facultad como él también. También, trabajando y estudiando. Y un día estaba viendo los resultados de un paciente que tenía indicación de operarse del corazón, y uno de los estudios era el odontológico, porque todo paciente que se opera el corazón tiene que tener una buena dentadura, no tiene que tener infecciones, porque puede complicar. Es una complicación. Es una complicación. Entonces, cuando miro así, y está firmado por un tal Bulgarelli, odontólogo. Entonces le digo al familiar del paciente, usted sabe, me vino la anécdota, que yo tuve un profesor que era fantástico, que se llamaba Bulgarelli, mira, el mismo apellido. Entonces me dijo, no era, es. Entonces lo miro, le digo, ¿cómo es? Sí, vive y tiene 103 años. Impresionante. El odontólogo es el hijo, deme el teléfono ya. Lo llamé por teléfono al hijo, le digo, mira, yo soy tal y tal, fui alumno de tu papá, sí, ya sé. Él viene a estudiar acá, al consultorio mío. Vos ya eras una persona conocida. Entonces a los 2 días fui a verlo al consultorio del hijo y él me estaba esperando. De saco y corbata, así. En la mesa, un cafecito, la bandera argentina, la bandera de Grecia, él era griego, y me recibió con una alegría, dice, doctor, y empezamos a hablar y a contar anécdotas. ¿Se acuerda, profesor, cuando me decía que una proteína es una larga cadena de aminoácidos? ¿Se acuerda cuando nos hacía hacer los papiros egipcios, que era una forma de estudiar, etcétera? Y él le iba agarrando la nostalgia, y me decía, doctor, estoy orgulloso de usted, usted llegó. Digo, profesor Bulgarelli, todos llegamos, usted dejó huella en todos. Lagrimeaban los 12, ¿verdad? Como si y en un momento estábamos como muy cerrada y en un momento, sobre el final, tenés que ver lo lindo que era, porque él tenía, yo lo quería devolver, y en un momento le digo, profesor, ¿se acuerda de la anécdota esa de el cigarro, los fósforos y el diario? Y ahí se emocionó. Entonces digo, bueno, profesor, y ahí abrí mi valija y saqué el diario del día, le traje fósforos y un cigarro. 40 años después. De haber sido un momento... Lloró él y lloré yo. Claro. Una cosa muy emocionante. Tengo esa foto como invalorable, la foto del profesor, el diario, el cigarro y también el libro de historia clínica que él lo tenía y que fue un momento extraordinario. Era un hombre que le puso pasión. Me acuerdo que yo tenía cefalea frecuente, era el secundario y tenía cefalea frecuente. Y me atendía un neurólogo, incluso estuve medicado con carbamazepina, etc. Y un día le pregunté, ¿sabe, profesor, que no ando bien porque no la pegan los médicos, voy a un lado, voy a otro? Pero usted tiene que ir a un clínico, usted tiene que tener un examen clínico disciplinado. Esa palabra me quedó el resto de la vida. Y yo veo a un paciente en el hospital, y sobre todo es un paciente complejo, me acuerdo de la frase, usted tiene que hacer un examen, y entonces me disciplino. Es un profesor que me dejó huella. Yo creo que a tal punto te dejó huella que de alguna manera continúas el legado, ¿no? Digo, porque buscaste toda más allá de tu formación, vos me decís si me equivoco, pero después buscaste toda una forma de contar para que haya conocimientos que parecen privativos y que sean accesibles a todo el mundo, o por lo menos a quien despierte interés. Creo que trato de hacerlo, pero siempre lo recuerdo del profesor. Fíjate que cuando puedo, ya que la tiza y el pizarrón de madera casi no existe, pero para mí es impagable cuando voy a un aula con tiza. El otro día fui a dar una clase a farmacología en medicina, en la Facultad de Medicina, en la UBA, en Buenos Aires, y había madera y tiza, un placer, porque aparte la tiza es como que tiene una pasión, ¿no? Con el pizarrón. No es igual que el border, viste, que el fibra. Que no se aprieta. No es igual, pero vos con la fibra, en la dedicatoria que pone su pasión en contraste de blanco y negro, del blanco de la tiza al negro del pizarrón. Y era el profesor Bulgarelli a todos, nos dejó, son esos que dejaron huella. Viste que hay gente pero hay profesores en la historia que uno ha tenido y que me ha pasado en medicina también. Daniel, nos metemos un poco con el libro, con el último, con Equilibrio. No sé si es mi parecer, o quizás sea generalizado, pero es como que un poco en la escuela primaria te enseñan que el equilibrio es algo quieto entre las dos cosas.
¿no? Entre dos cosas. Si lees el libro, te das cuenta que el equilibrio, lo que menos es quieto. Claro, porque la vida no es quieto. Todas las reacciones biológicas son móviles, son equilibrios dinámicos. El azúcar sube y baja, el colesterol sube y baja, las hormonas suben y bajan, la hormona tiroidea sube y baja, la presión arterial sube y baja, la secreción gástrica sube y baja, estás dormido, estás despierto. Todo es un equilibrio dinámico, y eso que se da en biología, obviamente, la consecuencia de la función biológica es lo emocional, lo racional, lo psicológico, lo psicoafectivo. Entonces las emociones van y vienen, los sentimientos van y vienen, las sensaciones van y vienen. Y buscar un equilibrio entre razón y emoción significa un equilibrio dinámico entre esas dos cosas que nos constituyen: los aspectos más racionales, intelectivos, y los aspectos más emocionales. Y si me decís con cuál me quedo, son con los emocionales, sí, claro. Porque le dan el incluso, por eso digo en el libro anterior, en Emoción y Sentimientos, que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Incluso decidimos emocionalmente la mayoría de las veces. Incluso si tenemos dos razones por las cuales optar, lo más probable es que sea la emoción la que decida entre una razón y la otra. O sea que aquellos que por ahí nos jactamos que intentamos decidir racionalmente, es verso. No, vos te pusiste hoy esto y te compraste esto, o te regalaron esto hoy por algo. Sí. Nos vestimos a la mañana como estamos por algo y decidiste hacer tal o tal, generalmente por cuestiones intuitivas o emocionales. Casi todas nuestras decisiones son intuitivas, casi todas. Es realmente impresionante. Bueno, ¿qué hay más lejos de la razón que el amor? Y sí, parecen no llevarse bien uno y el otro. Una cosa es ¿Existe el amor racional? Alguien me dijo, yo tengo un amor racional con mi mujer. Qué bueno, raro. habría que preguntarle, porque en realidad el amor, en la teoría de Steinberg, hay tres elementos que constituyen el amor, si fuera, como en este caso que vos citás, de pareja, que es la pasión, la intimidad y el compromiso. La pasión es el atractivo físico que uno siente, todos sentimos en un momento algo de pasión. Entonces la pasión constituye parte del amor. La intimidad, que es conocer a la otra persona, pero conocer no íntimamente en el sentido físico sexual. Conocerla. Conocer a la otra persona, el otro ser humano, que siente, que piensa, cuáles son sus necesidades, el respeto, intimidad. Y después viene el compromiso. Fíjate que el compromiso es lo más racional de esos tres elementos. El compromiso es más intelectivo. El compromiso es vamos a construir juntos tal o cual cosa. El compromiso, en esos tres elementos que constituyen el amor, intimidad, pasión y compromiso, el compromiso quizás sea lo más racional que dijo esta persona que vos decís, y gana cierto valor, o sea, ahí no desmerezco la palabra razonamiento, gana cierto valor en cuanto que en la vida el amor también se construye. Porque en realidad... O sea que eso de la efervescencia, entonces es una etapa, el enamoramiento. Que hay que tratar de mantenerla siempre, que va a cambiar con el tiempo, hay etapas del amor, pero también le ponemos pila de construcción. Y ahí sí se mezcla razón y emoción, y hay que saber mezclarlas. Es como una cocina. Una cocina vos tenés harina, huevos, azúcar. Emoción y sentimiento no es lo mismo. No, emoción y sentimiento son dos cosas distintas. La emoción es una vivencia experiencial que tiene rostro. ¿Qué quiere decir que tiene rostro? Que viene biológicamente programada en nuestra naturaleza. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son 6. O sea, es como atávica. Atávicas históricas. Y por eso tienen rostro. Hay cara de miedo, cara de ira, de alegría, tristeza, asco, sorpresa. Y son heredadas, son biológicas, básicamente. Hoy se discuten algunas cosas, pero básicamente heredadas. Un ciego de nacimiento pone cara de miedo, cara de alegría, cuando tiene miedo, alegría, y nunca vio esos rostros. Claro, y sabe qué es lo que está y si siente miedo, pone cara de miedo y sabe lo que está sintiendo, y si tiene alegría, pone cara de alegría. Los sentimientos son otra cosa, ya es una mezcla de emociones, de vivencias, que pasan también por el tamiz del pensamiento. Está más evolucionado el sentimiento. Amor, odio, fe, culpa, vergüenza, orgullo, celos, envidia, esos son sentimientos. La diferencia entre emoción y sentimientos son grandes. La emoción es intensa, aguda,
y dura poco tiempo y tiene rostro, como decíamos. Quiere decir que es un evento público. Vos tenés una emoción y se te nota la emoción. Sí, claro, sí. El sentimiento es privado. Vos querés a alguien, vos tenés fe en Dios, o fe en... Si vos no la manifestás, claro, nadie se entera. Puede no notarse y el puede no sentimiento notar. El ahí. sentimiento está. Entonces, el sentimiento es privado. Y a su vez puede durar mucho tiempo. La emoción poco. La alegría es un rato, la tristeza es un tiempo. El sentimiento puede durar mucho tiempo, incluso toda la vida. El amor, el odio, la culpa, la vergüenza. Quiero volver a lo de recién. Me comentabas que la mayoría de las decisiones que tomamos son intuitivas. La mayoría de las decisiones son intuitivas. Son intuitivas. A veces creo que decidimos, dependiendo sobre qué se trata, nosotros creemos que decidimos, como si lo hacemos de manera emocional o más racional, dependiendo de la materia de la que se trate. Digamos, si por ahí se trata de una decisión de negocios, uno generalmente suele ser más racional, pensar, y cuando se trata de los afectos o cuestiones así, cree uno que es más intuitivo. ¿Esto funciona así? ¿Creemos nosotros que manejamos eso o nada que ver? En realidad... ¿Se entiende la pregunta? Sí, en realidad somos una mezcla de ambas cosas. Pero en realidad decidimos intuitivamente y emocionalmente. Mira, mi frase es: el corazón decide y la razón justifica. Vos tomás una decisión y la explicás. Yo hice esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo la pensó? En realidad la hiciste porque se te canta, porque lo deseabas, porque lo querías, porque tu emoción o tu sentimiento. Después la razón te justificó a vos mismo esa toma de decisión y ante los demás. Es como si el cerebro, en los términos de pensamiento, fuera la oficina, el representante de prensa, la oficina de prensa de tu corazón, de tu emocionalidad. La mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Y aparte hay una cosa: si te vas a equivocar o acertar, es preferible que sea por mecanismos emocionales y por sentimientos y no por razón. Porque lo que podés sostener, como... No lo pensé. Claro, porque... No, es que en realidad somos lo que sentimos, con lo cual vos vas a seguir siendo vos en términos emocionales dentro de 10 años. Es como que te vas a sentir más fiel a vos mismo con tus decisiones. Claro, porque sos vos. Lo racional puede ir cambiando, porque las razones de justificación, de aprendizaje, de pensamiento pueden ir cambiando. En cambio, vos emocionalmente seguís siendo el mismo. Entonces, en ese sentido es muy importante rescatar la emoción, los sentimientos en un camino de autoconocimiento y de conocer al otro. Es decir, detectar con inteligencia emocional la emocionalidad del otro. Daniel, ¿cómo funcionan mente y cerebro? ¿Cómo se llevan? La mente es consecuencia de la función cerebral. Y realmente cuando se dicen que es una misma cosa, es que son una misma cosa. Es decir, el cerebro físicamente funciona y al funcionar genera un pensamiento. La metáfora... ¿Está bien si digo que uno es como el hardware y el otro es el software? Es lo popular. Lo popular se dice que la mente es el software y la computadora es el hardware, el hard. Entonces vos decís, bueno, entonces la mente es el software y el cerebro es el hard. Pero en realidad no es así. La metáfora no es buena en el sentido real y estricto. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama plasticidad neuronal. Cuando vos pensás, cuando vos sentís, cuando tu mente trabaja, tu cerebro va cambiando adentro. Se forman más conexiones interneuronales, lo que se llama sinapsis. Es decir, las neuronas se mueven y tocan unas con otras, se forman nuevos circuitos. Es decir, el cerebro va cambiando continuamente. En este momento, y quienes nos están viendo, al ver esta charla, también hay neuronas que se le están juntando y otras que se están separando. ¿Por qué? Porque forman sinapsis, se llama plasticidad neuronal. Es decir, el cerebro está vivo. Es decir, que el pensamiento y la experiencia modifican la unión de neuronas. ¿Me expliqué? Sí, claro. Eso no pasa en una computadora. Vos pones un software en una computadora y operás el software, pero la electrónica de la computadora no cambia. Sigue siendo el hard, sigue siendo el hard. Es decir, la computadora, la notebook va a seguir siendo la misma. Claro, no se va a modificar. No se va a modificar. En cambio, el pensamiento sí modifica la base morfológica, física. Es decir, es como si el cerebro fuera una gelatina que se va moviendo de acuerdo a lo que vas aprendiendo y sintiendo, si tenés la humildad de aprender. Y la humildad de aprender significa incorporar el error como error personal y con humildad mejorar y aprender. Aprender no es lo mismo que memorizar.
Memorizar es guardar en la memoria. Claro. Aprender es incorporar, ¿no? Aprender es incorporar esa memoria y generar cambios de conducta. Es decir, vos tenés memoria para mover los pies y para usar un manubrio, y cuando eso pasa a aprendizaje, sabes andar en bicicleta. Bien. Entonces, memoria es una cosa, aprender es otra, porque aprender es cambio de conducta. Memoria es guardar información, aprender es crecer. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Sí. Con tanto conocimiento, cuando vos te evaluás a vos mismo, digamos, reconoces, Bueno, teniendo el conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Tanto conocimiento, yo manejo esto porque me gusta, pero es muy poquito. Bueno, el conocimiento es amplísimo, por claro, supuesto, yo manejo eso nada más, pero... Teniendo el conocimiento de las herramientas del cuerpo, ¿no? Me ayuda a evaluarme, me ayuda, si vos reparás en las emociones, si reparás en el razonamiento, si reparás en lo cotidiano, vos fíjate que... ¿Pero no te quita espontaneidad? No. Te hablo de la vida personal. No, me agrega riqueza, es un autoconocimiento. Vos fíjate que la mayoría de nosotros, yo estoy tratando de cambiarlo, pero quienes nos están viendo, es muy probable que sean mejores gerentes en su trabajo diario que gerentes personales de él, yo mismo. Fíjate que debe haber muchos maestros que nos están viendo y a lo mejor son mejores maestros que maestros en la vida propia. Está lleno de gerentes de empresas que son... Una vez estaba en una empresa donde había una cantidad de personas que eran gerente de marketing, de producción, de distribución, de finanzas. Entonces yo dije, saquen una hoja, pongan el objetivo de su área de trabajo. Y todos decían, y escribían. 3 minutos, y escribían todos sabían lo que era el número 1. Sí, claro. Bueno, ahora den vuelta a la hoja. La hoja estaba en blanco, ahora pongan el objetivo en su vida personal. Y todos levantaron la mirada y se rieron y se empezaron a mirar. Claro, había que llenar esa parte. Había que llenar esa parte. En general somos mejores médicos de otros que médicos de uno mismo. Okay. Entonces ese cambio hay que ejecutarlo. Entonces vos me decís, ¿a mí me ayuda esto? Sí, me ayuda. Me ayuda porque me hace bien, crezco, voy aprendiendo cosas. A medida que aprendo, por naturaleza, como que me hago más sencillo, más humilde, porque como cada vez que aprendes algo te das cuenta que sabes menos. No sabes. Que el universo es enorme. Alguien te dice, mira qué bien que habla, ¿cuánto que sabe usted? No, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que ignoramos distintas cosas. Si te la agrandás, si te la crees, te sonaste. Eso es la última que tenés que hacer. ¿Cómo pensamos, cómo sentimos? De alguna manera ya lo charlamos. ¿Cómo decidimos? Me dijiste también. Y es un equilibrio entre ambas cosas. Un equilibrio dinámico. Pero se aprende a decidir. ¿Existe tener equilibrio, sentirnos bien? ¿Cómo es sentirnos bien? ¿Cómo reconocemos si estamos bien? Es fácil. Se llama paz. ¿Y se puede escribir? Paz. Paz. Todos supimos alguna vez cuando estás relajado y te sentís paz. Paz. ¿El cuerpo nos da señales de cuando no estamos bien? Siempre. Un síntoma. Pero más allá de un malestar físico, te digo, a través de un malestar físico, ¿se puede representar un malestar emocional? Sí, claro. Sí. Y incluso hasta las percepciones mínimas de tengo una sensación rara que no puedes definir, créele al cuerpo que algo está pasando. Un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Es algo muy distinto. Un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información que el cuerpo te está enviando que algo está andando mal. Si te sentís cansado, no estás cansado. Es obvio que si te sentís cansado, estás cansado. Pero si te sentís cansado, no estás cansado. Claro. El cuerpo te está diciendo que tenés que descansar. No sé si me explico. Sí, claro. Si tenés dolor de cabeza, no te duele la cabeza. Es obvio que te duele la cabeza. Pero te duele la cabeza por algo. Claro. A lo mejor tenés tensión muscular en los músculos del cuello, cefalea de origen cervical, porque venís tensionado. Nunca creas que un síntoma es un síntoma es información. Bien. Daniel, no quiero robar, yo me quedaría horas escuchándote, pero tiene que venir el resto de los colegas. Vas a dar una charla más tarde en el Estadio Polimeni. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y por esto. Que para mí ha sido como encontrarme con Jorge. Esto me lo llevo, ¿eh? Sí, tuyo, por supuesto. Gracias. Daniel López Rossetti charlando con nosotros.